Sí, buenas tardes, apreciados hermanos. Estamos nuevamente iniciando, ¿verdad? Este pequeño estudio sobre encuentros. Y seguimos pues en este estado de alarma. Ya los niños han podido salir un poquito y se están haciendo algún tipo de gestiones, están pues los líderes planificando la manera más adecuada para que nosotros podamos ir poco a poco regresando a la normalidad. Así que mientras tanto seguimos, ¿verdad? Seguimos con estos encuentros online de nuestro grupo pequeño. Y hoy, familia, el título del encuentro es El encuentro definitivo. Interesante, ¿verdad? El encuentro definitivo. Pero antes de hablar de ese encuentro, quiero hacerles un esbozo de los encuentros que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Y bueno, ya para comenzar pues el estudio de esta tarde vamos a tener una oración pidiendo la presencia de nuestro Dios. Oremos. Buen Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos las gracias porque tú nos proteges a pesar de las dificultades de esta vida y también nos das la necesidad, Señor, en nuestros corazones de buscarte y poder alimentarnos de tu santa palabra. En estos momentos que vamos a hablar de varias cosas importantes de tu palabra, te pido que la presencia de tu Santo Espíritu esté en medio nuestro y todo lo que se diga aquí sea de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Y para comenzar, ¿verdad? Vamos a ver un poquito del encuentro y la cura silenciosa. Ese fue el primer encuentro que hablamos, ¿recuerdan? Ahí estuvimos hablando de esa experiencia de Jesús con la mujer de flujo de sangre. Que aunque había muchas personas, había una multitud grande y ella estaba realmente condenada, ¿verdad? Porque según las leyes que estuvimos revisando en esa oportunidad, podemos recordar que las leyes de ese entonces sanitarias prohibían que una persona con ese problema de flujo continuo pudiera estar cerca hasta tocar a otras personas. Esta mujer había tenido dificultades muy gordas en su familia, no había podido cuidar de sus hijos, no había podido atender a su esposo porque era una mujer contaminada por este flujo de sangre. Sin embargo, pudo colarse en medio de la multitud, pudo colarse y tocar a Jesús. Pero ese encuentro no pasó desapercibido porque Dios es amor, se dio cuenta de ese toque, salió del poder y entonces fue curada milagrosamente. También estuvimos hablando del encuentro de noche. Este excelente hombre, estudioso de la alcurnia eclesiástica de ese entonces, Nicodemo, que pues prefirió la noche para encontrarse con Jesús y un poco confundido de las cosas, pues el Señor con su amor y su bondad le explicó lo que era el nacimiento de nuevo. Y vemos que tuvo compasión de él y vemos que a ese gran maestro, como era Nicodemo, le explicó todo el proceso que requiere el ser humano para poder obtener la gracia del Señor. Y finalmente vemos que ese fue el comienzo de Nicodemo. Ese gesto, ese encuentro que tuvo Nicodemo con el Señor esa noche fue su inicio para que más adelante Nicodemo pudiera reconocer que Jesús era el Hijo de Dios. Después tuvimos el encuentro del otro lado del mar, esa tremenda experiencia que pudimos estudiar con el endemoniado Gadareno. Era una persona que no tenía de ninguna manera tenía esperanza, era una persona que estaba muy enredada con el pecado. Y vimos cómo el Señor se encontró con él y hizo el milagro. Una legión, nos decía el estudio, una legión de espíritus lo tenían amordazado, lo tenían destruido. Los aspectos de este hombre eran terroríficos. Cuando estudiamos pudimos resaltar muchas cosas de esta. Pero finalmente ese encuentro hizo que él pudiera transformar su vida. Y como nos dimos cuenta al final, este endemoniado, después que causaba miedo y pánico en la sociedad, pues fue uno de los primeros
evangelistas que el Señor envió. Porque como nos dimos cuenta, después que el Señor le curó, no quiso que él se fuera con él. No quiso que este endemoniado transformado se fuera con Jesús. El Señor lo mandó a su lugar de vivienda, a su lugar donde estaban sus parientes, sus conocidos, para que él pudiera transmitir el Evangelio eterno. También tuvimos el encuentro junto al pozo. Este encuentro maravilloso que tuvo Jesús con una mujer, pero con una mujer samaritana. Sabemos que era difícil en ese entonces para las mujeres poder relacionarse públicamente con hombres. Y a pesar de todo esto, y a pesar de ser samaritana, la riña, la dificultad que tenían los samaritanos con los judíos, Jesús sobrepasó todo eso, tuvo el encuentro con ella y ella pudo sentir realmente la presencia del agua viva. También fue hacia su lugar de hábitat y predicó el Evangelio eterno. El encuentro debajo de un árbol. Otra persona enredada en las situaciones de esta vida. Era un excelente trabajador del Imperio Romano, era un recaudador de impuestos, saqueo. Y conoció de Jesús, escuchó hablar de Jesús y no le importó la multitud ni su tamaño. A pesar de que tenía restricciones externas, pero restricciones físicas como era su tamaño, él se las ingenió para poder ver a Jesús. Y finalmente el Señor fue a su hogar, fue transformado en ese encuentro y no nada más fue transformado en ese instante, sino que él después dio muestras de esa transformación, porque dice la palabra de Dios que él devolvió a muchos el dinero de las cosas que habían sucedido y de las cosas que habían robado antes. También podemos ver el encuentro en el camino. Este encuentro en el camino nos ayuda a entender un poco la gran cantidad de personas que de alguna manera u otra tienen una actitud en la vida de sinceridad, aunque lamentablemente no estén ubicadas del lado de la verdad. Y eso fue el encuentro que tuvo el Señor con Saulo, una persona que era sincera y que en sus motivos era una persona que quería hacer lo mejor. Pero ya desde el apedreamiento de Esteban, el Señor lo venía preparando hasta que en el camino se lo encontró. Y vimos cómo él quedó ciego varios días, pero el Señor permitió que esos días fueran de reflexión, y ya cuando se le quita la ceguera a este gran hombre, importante hombre, él reconoce el poder de Dios, le da fuerza a ese encuentro con el Señor, y finalmente vemos que el apóstol Pablo fue uno de los principales predicadores de la iglesia naciente, de la iglesia apostólica, y llevó el mensaje por muchas iglesias en el Medio Oriente de ese entonces. También estuvimos hablando del encuentro en el estanque de Betesda. Recuerden esta experiencia maravillosa, una experiencia que nos permite recordar que no podemos confiar en mitos ni en situaciones que no son del cielo. Todos creían que cuando se movía el agua bajaba un ángel, y entonces ese ángel o ese ser especial pues daba sanidad. Y este hombre con muchos años con esta enfermedad, ¿verdad?, pues lamentablemente, confiando en esto, estaba ahí sin esperanzas, porque aparte no tenía los medios para él poder acercarse, tenía que depender de otros. Pero al encontrarse con el Señor le hizo la pregunta maravillosa: ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres salir de esta situación? Y el Señor hizo el milagro. Y después, cuando lo encontró en el templo, después del milagro que había realizado, el Señor le recordó y le dijo que continuara sin mirar al pasado y sin retomar las costumbres perversas del pasado que habían hecho en su vida una gran tristeza y una gran
dificultad. El encuentro dentro de casa, otro encuentro verdaderamente muy interesante, fue el encuentro, ¿verdad?, que tuvo un hombre con 4 amigos especiales. 4 amigos que impregnaron el episodio con su creatividad, con su entusiasmo para ayudar a ese amigo a encontrarse con Jesús. Y vemos cómo en esa experiencia del techo de una casa va bajando un paralítico. Igualmente el Señor suspende su situación, su plan de trabajo en ese momento y le da la oportunidad a este hombre de que pueda levantarse. Y no nada más una sanidad física, sino una sanidad espiritual. Ya en los últimos 4 encuentros que hablamos, estuvimos hablando del encuentro debajo de la higuera. Este encuentro especial que tuvo con Natanael. Recordemos que Natanael estaba un poco preocupado y tenía bastante incertidumbre y había etiquetado a Jesús por muchas cosas, porque había sido un hombre que había surgido de Belén, había crecido en Nazaret. Por supuesto, los rumores siempre corren y mucha gente pues había podido argumentar de que Jesús venía con una situación un poco extraña, haciendo cuentas y cálculos desde el momento que José y María pudieron comprometerse y todo esto. Así que era un entorno bastante desfavorable para Jesús. Y a Jesús no le importó que Natanael tuviera dudas. Le ayudó, lo trató con misericordia y le enseñó que él era el Hijo de Dios. Y realmente ese encuentro con Natanael fue un encuentro magistral, porque eso fue el comienzo de un proyecto que el Señor tenía con él y con 11 personas más, con su grupo pequeño especial aquí en la tierra. Y de ahí en adelante, Natanael y todos ellos pudieron ver grandes cosas que hizo el Señor en sus vidas y en las vidas de otros. También tuvimos el encuentro con la multitud. Este milagro súper interesante que hizo el Señor al alimentar a más de 5,000 personas. Vemos cómo estuvo todo, ¿verdad?, desarrollado, cómo el Señor hablaba palabras de virtud, palabras de poder, palabras alentadoras, y la gente le encantaba escucharlo. Pero ya había pasado casi todo el día y era necesario que aparte del alimento espiritual se le pudiera abastecer del alimento físico. Y el Señor, con su poder y con un pequeño alimento de un jovencito, pudo hacer un gran milagro. El Señor pudo satisfacer todas las necesidades que tenía la multitud, así como lo puede hacer hoy en día también. Ya para finalizar esta primera parte de la intervención de esta tarde, nos conseguimos con el encuentro en el patio. Un encuentro magistral que tuvo Jesús con uno de sus discípulos más cercanos, con Pedro. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos hecho como Pedro? Pensamos que no las sabemos todas. Pensamos que podemos hacer y deshacer. Pensamos que las cosas buenas que hacemos es por cuenta propia. Y finalmente, a la hora de la chiquita, finalmente a la hora verdadera nos damos cuenta que realmente no somos nada. Y eso fue lo que sucedió con Pedro en el encuentro en el patio. Afortunadamente, como lo mencionamos en esa ocasión, Pedro buscó un arrepentimiento genuino y el Señor lo restauró. Y no nada más a él, sino para hacer testimonio y ayudar a otros que iban a vivir la experiencia de Pedro. A diferencia de Judas, que también falló, pero no le dio a Dios la oportunidad del perdón. Y él mismo fue y se ahorcó. El encuentro en el patio. Y finalmente la semana pasada estuvimos hablando del encuentro en las bodas de Caná. Qué bonito, ¿verdad? Recordar que el Señor, en su omnipresencia, en su virtuosa característica de que es poderoso, de que es misericordioso y que siempre está pendiente de todos sus seres creados, puede hacer milagros en las familias de esta tierra.
así como lo hizo en las bodas de Caná, que pudo transformar el agua en vino y darle un toque especial a esa familia que iba a entrar en un colapso familiar. Porque como vimos, si ese vino se acababa en plena boda, pues el cuento hubiera sido otro. Pero cuando Jesús está en la vida de las familias, aunque no todos los miembros de la familia le busquen de corazón, el Señor tiene misericordia y obra y bendice, porque el Señor es amor y para siempre es su misericordia. Pero hoy, hermanos, finalmente hemos llegado a un momento donde debemos de hablar del encuentro definitivo. Y este encuentro definitivo, apreciado hermano de este grupo pequeño, es el encuentro que tú y yo podamos tener con Jesús. Hemos visto 2 encuentros muy bonitos, estos encuentros, muy alentadores. Hemos sacado grandes enseñanzas de estos encuentros. Probablemente 1, 2 o varios de estos encuentros nos han tocado el corazón. Pero ninguno de estos encuentros podrá ser en nosotros un encuentro definitivo, porque fue la experiencia de ellos que nos enseñan cosas, pero no podemos suplantar estos encuentros por nuestro encuentro personal con el Señor. Y en esta tarde, en los pocos minutos que me quedan, vamos a hablar del encuentro definitivo. Tu encuentro y mi encuentro con nuestro Dios. Y antes de abrir la palabra de Dios para leer algunos versículos, me gustaría mencionarle, familia, que un encuentro con Dios no es un momento de éxtasis espiritual, no es un momento de emoción espiritual, no es un momento de tragedia y que yo busco al Señor, no. Un encuentro con Dios es un encuentro que va más allá de nuestra propia conversión, va más allá de esa experiencia que tú y yo vivimos cuando comenzamos a caminar con el Señor. Va más allá del primer amor. El encuentro definitivo con Dios tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho con nuestra respuesta definitiva hacia Dios. Y por ende, tiene que ver mucho con el resultado final de mi existencia en esta tierra. Es decir, familia, si tú tienes un encuentro definitivo con nuestro Dios, de corazón y con poder, tu vida será como la del Señor, eterna, porque tendrás la garantía de poder vivir con Dios por siempre. Pero si tu encuentro con el Señor no es definitivo, si tu encuentro con el Señor es a medias, es por el COVID-19, es porque tengo deudas o por otras razones, lamentablemente, ese encuentro será como muchos otros encuentros que hemos tenido. Y no nos podrá arrojar la gran bendición de la cruz del Calvario. No nos podrá otorgar la gran bendición de que el Hijo de Dios haya derramado su sangre en el monte Calvario por ti y por mí. Por eso es importante destacar en esta oportunidad que no es un éxtasis, no es una emoción, no es una conveniencia. Un encuentro con Dios es un momento en que nosotros somos transformados de gloria en gloria por la contemplación de Cristo Jesús. ¿Realmente nosotros hemos tenido un encuentro verdadero con Dios? Es la pregunta que me gustaría que nos hagamos antes de hacer algunas lecturas bíblicas. Reflexionemos un poco, apreciados hermanos. ¿Hemos tenido un encuentro verdadero con Dios? Si es así, gloria a Dios. Porque si en este momento estuviera siendo juzgado por nuestro Dios en el santuario celestial, tu caso sería hallado sin falta, sin fallo. Hay 2 cositas
en el poco tiempo que queda, quiero mencionarles para poder tener un encuentro verdadero con Dios. La primera es nunca rendirnos. ¿Nunca rendirnos a qué? Al pecado. Pero sí necesitamos rendirnos a Dios. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y quiero invitarles a leer Génesis 16:9, una experiencia que pasó con dos mujeres. Génesis 16:9, dice así la palabra de Dios. Entonces el ángel del Señor le dijo: regresa al lado de tu señora y obedécela en todo. Esta fue la experiencia de Agar. Se había alejado y tenía en su vida orgullo, altivez, soberbia, porque realmente había sido maltratada. Si analizamos la historia de esta mujer versus Sara y versus Abraham, nos damos cuenta que verdaderamente ella había sido vulnerada, había sido burlada por la situación. Pero el Señor le pidió que se rindiera. Es necesario que te rindas. Es necesario que yo me rinda a los pies de Cristo. También en Génesis 32 vamos a ver una experiencia muy bonita de un patriarca que tuvo que rendirse. Génesis 32, 25. Dice así la palabra de Dios. Pero como el hombre vio que no podía vencer a Jacob, le golpeó en la coyuntura de la cadera y esa parte se le dislocó a Jacob mientras luchaba. Estamos hablando del momento en que Jacob luchaba con este hombre celestial en el vado de Jaboc, pocas horas antes de ver a su hermano Esaú. Y la historia nos dice que Jacob no soltaba a este hombre, pero al final tuvo que rendirse, porque este ángel nos cuenta la historia que colocó su mano golpeando el muslo y Jacob tuvo que rendirse. ¿Saben? La hermana Guay nos dice en el libro, por inspiración divina, que cuando Jacob tuvo el encuentro con Esaú, Jacob cojeaba y toda su vida cogió después de ese encuentro. Y ese golpe en el muslo que le permitió rendirse hizo que él toda la vida pudiera recordar que el Señor siempre está en primer lugar. Que el Señor es un Dios todopoderoso, que está pendiente de todos sus hijos y que quiere salvarnos a todos nosotros. ¿Cuántas veces en nuestra vida nosotros hemos tenido que vivir esta experiencia de ser golpeados en el muslo, de vivir dificultades, de haber sufrido cosas en la vida? Simplemente, hermano querido, porque no dejamos que tengamos un encuentro definitivo con Dios. El segundo punto que quiero dejarles en esta tarde es que debemos aceptar nuestra condición. Debemos rendirnos a Cristo, pero debemos aceptar nuestra condición. ¿Y cuál es nuestra condición? Vamos a leer el versículo 27 y 28 de Génesis 32. El mismo capítulo que estábamos leyendo, pero el versículo 27 y 28 dice así: ¿Cómo te llamas?, preguntó aquel hombre. Me llamo Jacob, respondió él. Entonces el hombre le dijo: ya no te llamarás Jacob, tu nombre será Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Debemos aceptar nuestra condición. Nuestra condición es caótica. Nuestra condición es pésima. Tendemos al pecado, a lo malo. Pero cuando reconocemos nuestra condición, así como Jacob, somos transformados. Jacob se le cambió el nombre. ¿Qué significaba Jacob? Pues ya todos lo sabemos: ladrón, usurpador, engañador. Era un especialista, aprovechando las circunstancias. Era de aquellos
que si vamos a tener una compra de algo y alguien se equivoca y nos da 50 euros de más, pues aprovechaba la oportunidad para aumentar su capital. Y como estas muchas otras cosas. Ese era Jacob. Pero ese momento, cuando él aceptó su condición, entonces el Señor le transformó. Y después de ser un usurpador, un ladrón, un engañador, un timador, un suplantador, incluso hacia sus progenitores, llegó a llamarse Israel, que significa has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Apreciado hermano, Dios quiere tener un encuentro definitivo contigo y conmigo. Necesitamos rendirnos a los pies de Cristo y aceptar nuestra condición. Porque de lo contrario, no podremos encontrarnos con el Señor aquí. Y si no nos encontramos con el Señor aquí, será muy difícil, será imposible encontrarnos con nuestro Dios en la vida eterna. Que Dios te bendiga. Que Dios nos ayude a encontrarnos verdaderamente con Dios. Que este encuentro definitivo que necesitamos lo podamos desarrollar. ¿De qué manera? Rindiéndonos a los pies de Cristo y aceptando nuestra condición pecaminosa. En estos momentos, para finalizar, vamos a escuchar una oración elevada a nuestro Dios a través de la música. Es un grupo especial que conozco desde pequeño, se llama el grupo Melody. Es un grupo de grandes hombres que han dedicado su vida a la música en Venezuela. Escucha la letra de esta canción y medita en estos momentos en un encuentro definitivo con nuestro Dios. Que Dios te bendiga. Como familia Melody, nos hemos reunido para enviarte un mensaje de esperanza y de confianza en Dios. No hay problema muy grande que Dios no resuelva, ni una montaña muy alta que Dios no la mueva. No hay tormenta muy negra que Dios no la calme. No hay dolor, no hay angustia que Dios no lo sane. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, también tus cargas, mi hermano, Él las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que a ti te agobian, Él las llevará.
grande que Dios no resuelva, ni una montaña tan alta que Dios no la mueva. No hay tormenta muy negra que Dios no la calme. No hay dolor, no hay angustia que Dios no la sane.